Hola, ¿cómo están? Hoy quiero traerles unas pequeñas reflexiones acerca del texto de nuestra próxima clase, El malestar en la cultura, escrito por Freud en el año 1930. Este ensayo de Freud, junto con otro denominado La psicología de las masas y análisis del yo, que fue presentado en el año 1921, constituyen quizás los dos textos más referidos y más relacionados con la problemática de lo social. Se podría decir que el tema principal de este texto, el malestar en la cultura, es, y lo decimos tal cual como aparece en el libro, el irreductible antagonismo entre las exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura. Es decir, que Freud nos va a decir que hay una continua tensión entre nuestros deseos, las pulsiones tienen que ver con nuestros deseos, y la búsqueda de satisfacción de dichos deseos con los ideales impuestos o las exigencias impuestas por nuestra cultura. Estos ideales que son propios de cada cultura le ofrecen, o mejor dicho, le exigen ciertas restricciones y por lo tanto, como efecto de esas restricciones, vamos a sentir un malestar. Es decir, que en toda cultura, para poder ingresar a ella, siempre va a haber un resto, podríamos decir, y siempre va a haber un malestar. Es imposible poder ingresar a la cultura sin cierta renuncia de nuestros deseos. ¿Qué es la cultura para Freud? Freud dice en el capítulo 3 de El malestar en la cultura, dice que la cultura son o es la suma de producciones e instituciones que distancian nuestra vida de nuestros antecesores animales y que sirven para dos fines. Primero, proteger al hombre de la naturaleza. Segundo, regular las relaciones de los hombres entre sí. En ambas la cultura falla. Si nos ponemos a pensar en relación a protegernos de la naturaleza, si bien sabemos que hoy en día la tecnología que el hombre ha producido nos da ciertas protecciones con respecto a los embates de la naturaleza, sabemos que la naturaleza muchas veces nos destruye, como por ejemplo podría ser una inundación, un terremoto, un ciclón, etc. Y con respecto al segundo punto, también sabemos que más allá de las distintas normas de convivencia, siempre hay ciertos malestares que tienen que ver con los desencuentros, con los conflictos, con las enemistades. Quería dejarle entonces algunas orientaciones para que ustedes puedan realizar la lectura de este capítulo 2 del libro que estamos mencionando, El malestar en la cultura. Lo primero, el primer punto que Freud pone allí en su texto, dice que la vida resulta gravosa, es decir, que resulta penosa, si ustedes quieren, ¿no? Resulta dolorosa. Les invito entonces a que ustedes busquen cuáles son los argumentos que Freud pone, por lo cual dice que la vida nos resulta gravosa. Lo segundo, Freud se pregunta, ¿qué es lo que los seres humanos buscan como fin? Y eso que buscan como fin, ¿se puede encontrar? ¿Se puede hallar? Lo tercero, Freud manifiesta que hay tres fuentes de sufrimiento que repercuten, que tienen un efecto sobre el ser humano. Les invito entonces a que busquen cuáles son esas fuentes de sufrimientos. La cuarta, hay ciertos métodos descriptivos para Freud de evitación del displacer que él menciona allí en el texto. Entonces, bueno, busquen ahí dónde estarían estos métodos que Freud nos propone. Como quinto, dice que hay otros métodos, aparte del enunciado, el anterior, hay otros métodos
para independizarse del mundo externo, es decir, para que el hombre pueda independizarse del mundo externo. ¿Cuáles son esos métodos que aparecen en el texto? Lo sexto, Freud dice que una de las cuestiones más importantes es amar y ser amado. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Freud? ¿Por qué afirma esto Freud? Lo séptimo dice que no debemos esperar todo de una única satisfacción, es decir, pensar que solamente con un solo objetivo allí lograríamos toda la plenitud, se podría decir, ¿no? Ejemplo solamente en el trabajo o ejemplo solamente en la pareja. Freud dice, no hay que buscar por allí, es decir, no hay que buscar un solo objetivo que se totalice. Y también pone sus argumentos, así que, ¿cuáles son esos argumentos? Y como último punto, el punto número 8, también Freud abre el capítulo y lo cierra hablando de la religión. ¿Cuál es el lugar que ocupa la religión según Freud en el ser humano? Bueno, les dejo entonces estas orientaciones para que en nuestra próxima clase podamos compartir y dialogar todo aquello que ustedes hayan podido encontrar y hacer la lectura. Y no se olviden, si hay algunas cuestiones que les ofrecen dificultades o interrogantes, también los invito a que lo traigan a la clase.